que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién? ¿Cómo están hoy? Eso me alegra. Me alegra que estén mejor que yo. Sí, gracias al Señor que sí. Hace 8 días escuchamos un muy buen sermón sobre la resurrección de Jesús. Amén. Ajá. Y creo que el tema de la resurrección no es un tema para reflexionar en él solo en Semana Santa. Es un tema que puede continuar. Y yo quiero continuar con otro aspecto de la resurrección de Jesús. Pero quiero que pensemos en qué tan importante dentro de la práctica, dentro de la cotidianidad, dentro del quehacer de cada día, dentro de las luchas de cada día, qué tan importante es la resurrección de Jesús. Qué tan importante es el hecho de que Jesús resucitó, de que Jesús vive. Jesús vive. Por eso quiero hablar esta mañana a la luz de este pasaje en el que ya nos guió del sí. En 2 de Pedro, 1 de Pedro 1, 3 al 5. Yo quiero hablar esta mañana acerca de porque Cristo vive. ¿Y cuántos creen que Cristo vive? Amén, ¿cierto? Porque Cristo vive, hay victoria. Porque Cristo vive, hay victoria. Y lo que Cristo hizo al resucitar, entre muchas otras cosas, fue traernos, asegurarnos la esperanza de que hay victoria. Por eso la resurrección de Jesucristo es lo que le devuelve. En el caso de que usted lo haya perdido, lo esté perdiendo, la resurrección de Jesucristo le devuelve el sentido a la vida aún en medio de la desesperación. Nosotros vivimos una época, bueno, quizás siempre ha sido así, pero tal vez ha habido épocas menos marcadas que esta en la que vivimos hoy. Vivimos en una época marcada por la desesperación. Y nosotros mismos, a veces quizás, o tal vez pensemos, bueno, yo no estoy tan desesperado, o yo no tengo ninguna desesperación. Pero nunca nos podremos imaginar, si examináramos bien nuestro propio estado de vida, nuestro propio estado interior, qué tan marcados estamos nosotros mismos por la desesperación. Quien nos escribe esto que estamos considerando esta mañana es Pedro. Nosotros conocemos quizás mucho a Pedro, pero si usted no conoce a Pedro, quien escribió esta epístola, bueno, voy a hablarle un poco de él esta mañana. Quiero hablarle de Pedro. La primera vez que Jesús se encontró con Pedro, allá en el comienzo del Evangelio de Juan, Andrés, su hermano, llevó a Pedro a Jesús. La primera vez que Jesús vio a Pedro, lo miró a los ojos y le dijo: tú eres Simón, pero tú serás Pedro, tú serás llamado Pedro, tú serás llamado Pedro. Así que desde ese momento Jesús vio en Pedro un potencial muy grande, pero un potencial que tenía que surgir, tenía que desarrollarse mediante un proceso sumamente tormentoso, hasta llegar a ser lo que Jesús le dijo que sería: tú serás llamado Pedro, tú llegarás a ser tan firme como una roca. Ahora solo es Simón, un hombre común y desesperado. En ese sentido, cuando Jesús le dijo a Pedro, le dijo: tú eres Simón, Jesús estaba viendo su corazón y estaba viendo en Pedro a un hombre desesperado. En ese momento Pedro era un hombre desesperado ante los ojos de Jesús. Era un hombre con una expectativa
social, religiosa y política sumamente grande, porque Pedro sufría el síndrome de llevar la carga de su propio pueblo, de las injusticias a las que era sometido su propio pueblo, de las injusticias y los abusos de la religión judía. Así que Pedro era un hombre desesperado, pensando y tratando de encontrar algo que en realidad llegara a librarlo de esa desesperación. Por eso cuando Pedro también vio a Jesús la primera vez en esa ocasión, yo estoy seguro que Pedro pensó para sus adentros: yo creo que este es el que nos va a sacar de los problemas en los que está nuestro país, nuestra nación y nuestra religión. Eso comenzó a pensar Pedro, y bajo esa perspectiva Pedro comenzó a seguir a Jesús. Pedro era un hombre desesperado, pero Pedro experimentaba una desesperación contenida. ¿Se imagina usted lo que es una desesperación contenida? Es un sufrimiento interno, es una expectativa interna, es una carga interna, es una ansiedad interna, esperando que alguien haga algo, o que alguien me dé una esperanza, o que alguien me muestre la salida a mis luchas, a mis problemas o a los más grandes conflictos que tengo. Es un simple y sencillo esperar y esperar adentro de nosotros a que algo pase y las cosas cambien y las cosas lleguen a ser mejor. Una desesperación contenida. No se puede interpretar a Pedro sin tener en cuenta el trasfondo de toda esa experiencia de él. Ahora, a la luz de todo eso que Pedro mismo vivió y que él nos refleja aquí en este pasaje de esta epístola que escribió muchos años después, Pedro está diciéndole a la iglesia y está diciéndonos a nosotros hoy: yo también me hundí. Yo me hundí en el pozo de la desesperación. Yo me hundí en el pozo de la derrota, del fracaso. Pero ¿saben por qué? Porque mis perspectivas todas estaban equivocadas. Todas mis perspectivas estaban equivocadas. Y lo único que un día me sacó de tal pozo de desesperación fue la visión del Cristo resucitado. Fue cuando pude ver a Jesús resucitado y hablar y dialogar con Él y escuchar lo que Él me dijo. Por eso la resurrección de Jesús no es solo una mera doctrina, no. La resurrección de Jesús es un hecho real, es un hecho histórico y también es un hecho constante. Jesús resucitó para vivir para siempre, pero también para estar presente en la vida de la iglesia, en medio de la iglesia, y para estar presente en la vida de todo aquel que ha puesto su fe y su esperanza en Él. A lo largo de la historia de la iglesia, los hombres y mujeres de fe han caminado con la certeza de que Cristo ha estado realmente a su lado. Muchas personas nos han enseñado que la narrativa de la resurrección de Jesús tenemos que estarla releyendo constantemente para darnos cuenta de que cuando leemos la historia de la resurrección de Jesús, entonces se cumple aquel principio de que las historias en la Biblia tienen la virtud de tomar al lector e introducirlo en la historia misma. Entonces nosotros comenzamos a darnos cuenta de que no solamente somos introducidos en la historia que estamos leyendo, sino que esa es también nuestra propia historia, y de que Jesús, ese Cristo vivo, también como Cristo vivo se introduce en nuestra historia.
Vamos bien, hermanos. Jesús mismo lo dijo. Ustedes saquen la conclusión. Saquen la conclusión. Si yo vivo, ¿ustedes morirán? No. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Si yo vivo, vosotros también, ¿qué? Viviréis. Si yo vivo, ustedes vivirán. Si ustedes creen que yo vivo, sus vidas tendrán sentido. Así que Pedro descubrió eso en medio de su propia desesperación. Entonces esto nos puede hacer ver, por una parte, puede hacernos ver entonces que nuestra visión de la vida, la forma como usted ve la vida, las experiencias que usted esté viviendo o haya vivido, las cosas que lo hayan marcado en la vida, las cosas que estén siendo para usted un callejón sin salida o una cosa que usted no puede resolver, eso tiende a hacerle ver a usted la vida de una manera muy particular. Y no era la excepción con Pedro. Por eso, una cosa que la experiencia de Pedro nos enseña es que nuestra visión de la vida, nuestra forma de ver la vida puede estar marcada por la desesperación. Nuestra forma de ver la vida puede estar marcada por la desesperación. Juan dice en el capítulo 21 de su evangelio que Pedro un día, después de que Jesús resucitó y demás, ahora hablamos un poco de eso, pero Pedro un día le dijo a algunos de sus compañeros del grupo de discípulos de Jesús, les dijo: me voy a pescar. Y los demás le dijeron: listo, nosotros vamos contigo, nosotros vamos también contigo. Y Pedro se fue a pescar, volvió otra vez a su antiguo trabajo, volvió otra vez a la pesca. Se fue a pescar Pedro. Pero cuando nosotros ahondamos en la experiencia de Pedro, nos damos cuenta de que Pedro no estaba tranquilo. Sí, él volvió a la pesca, pero él no estaba tranquilo. Primero porque su corazón estaba lleno de frustración. Estaba lleno de frustración porque Jesús no había sido el rey que él había idealizado. No había sido el rey que él esperaba que fuera. Por eso Pedro estaba frustrado, profundamente frustrado. Pero también Pedro tenía un profundo remordimiento en su corazón. Él había negado a Jesús. Dentro del corazón de Pedro, dentro del ser interior de Pedro, bullía un torbellino de sentimientos y emociones encontradas. Por una parte, frustración. No, Jesús me desengañó completamente, me desilusionó. Pero por otra parte, ay, yo negué a Jesús y siento remordimiento por eso. Y eso era como estar dentro de un pozo. Dentro de un pozo, como dice el salmista, dentro de un pozo de desesperación. Dentro de un pozo en el cual no podemos ver con mucho optimismo el futuro. Un pozo dentro del cual no tenemos motivación, no tenemos inspiración para vivir. Pedro no veía mucho futuro en Jesús, desde la perspectiva en que él veía a Jesús. Pedro siguió viendo, aún después de que Jesús resucitó, Pedro siguió viendo la misma agobiante realidad social, la misma agobiante y terrible realidad de un gobierno tirano y abusivo. Pedro continuó viendo y viviendo la misma condición espiritual, sin esperanza y sin a dónde acudir para encontrar algo que le diera sentido. Pedro era el fruto, y es algo que no debemos olvidar, Pedro era el fruto de una religión.
Era el fruto de una religión que había hecho demasiadas promesas, pero también había hecho demasiadas exigencias y había explotado su fe y lo había dejado vacío. Una religión en la que Pedro no había encontrado nada que sustentara su vida y una religión que al fin de cuentas no había hecho nada por él. Nosotros no nos damos cuenta qué tan desesperado estaba Pedro hasta que después de que Jesús fue aprehendido y fue llevado al patio de la casa del sumo sacerdote, atado y golpeado, y Pedro iba ahí detrás esperando a ver qué pasaba con Jesús. Entonces alguien se le acercó y le dijo: yo te reconozco, tú también eres de los que siguen a Jesús. Y él dijo: no, yo no conozco a ese hombre. Y después otro le dijo lo mismo: tú eras también de los que andan con Jesús, porque tu acento te delata. Hasta que un tercero le dijo lo mismo y Pedro comenzó a maldecir, dice el evangelista Mateo, comenzó a maldecir y a decir: no, yo no conozco a ese hombre, yo no conozco a Jesús. En medio de maldiciones, Pedro negó a Jesús. Y es cuando nos damos cuenta de qué tan desesperado estaba Pedro. Tal vez nosotros no andemos por ahí gritando como locos, desesperados por algo, pero en alguna manera quizás sí estamos desesperados. Sí vemos mucha gente desesperada. Cuando yo veo las marchas, las protestas por un gobierno, por otro, que este sí, que este no, yo lo que veo es gente desesperada porque aquel gobernante en el que ellos tenían la esperanza no está haciendo lo que ellos esperaban, o porque están tratando de que el que hay en el que han puesto su esperanza sí haga algo por ellos. Yo veo gente desesperada. Yo veo gente desesperada cuando alguien dice: no puedo vivir con la esposa que tengo, o el esposo que tengo me ha desilusionado, yo quiero divorciarme. Yo veo gente desesperada. Yo veo gente desesperada cuando no encuentran en alguna forma un asidero para su futuro en el lugar donde están. Entonces vámonos para otra parte, así tengamos que meternos por el hueco o por el tapón del Darién, pero tenemos que llegar a alguna parte donde encontremos esperanza. Gente desesperada. Veo gente desesperada en las clínicas con una enfermedad terminal, sin saber de qué asirse. Veo padres y madres desesperados con sus hijos, con sus hijas, que se han salido de sus manos, o que han tomado caminos, o están esclavizados en adicciones que ellos no pueden manejar. Veo gente desesperada. En alguna forma nosotros también experimentamos desesperación. No tengo dinero, pero tengo deudas que no sé cómo pagar. Entonces nos metemos en mayores problemas para conseguir recursos, para pagar las deudas que tenemos, y el problema se nos hace más grande. Hermanos queridos, la desesperación puede infiltrarse en nuestro ser de manera sutil, intangible. En nosotros la desesperación puede llegar a ser también algo contenido, ahí aguantado, al punto de que llegamos incluso a somatizar esa desesperación y nos enfermamos y se nos sube la tensión, o nos volvemos diabéticos, o nos da un infarto. Porque llevamos una desesperación contenida dentro de nosotros, al punto de que no nos sentimos bien, no nos sentimos felices, no nos sentimos ni siquiera motivados para servir al Señor, para buscar su presencia, para crecer espiritualmente. No nos sentimos tranquilos, no nos sentimos satisfechos con la vida. En realidad, desde esa perspectiva, la desesperación es una aguda pérdida de la esperanza.
Si pudiéramos definir la palabra desesperación, podríamos decir que es la pérdida de la paciencia, es la pérdida de la tranquilidad de ánimo, causada generalmente por la consideración de un mal irreparable o por la impotencia de lograr éxito o de alcanzar ciertos logros en la vida. Pero ¿saben una cosa? Pedro tenía algo a su favor. Su vida entró en una nueva dimensión, de la derrota a la victoria. Miren bien, de la derrota a la victoria. ¿Saben? Cuando contempló al Cristo resucitado, cuando vio al Cristo resucitado y se dio cuenta de que en Él hay una esperanza viva. Amén, hermanos. En Jesús hay una esperanza viva. El Cristo resucitado marca una diferencia en la vida de una persona desesperada. Hace un momento orábamos por una niña que está en una UCI después de sufrir un accidente y está en una situación grave. Pero yo oraba y decía: Cristo vive. Cristo vive. ¿No creen ustedes eso? ¿Es eso? Amén. Cristo vive. Tienes problemas, tienes dificultades, tienes cosas que no puedes solucionar, tienes cosas de las que no te puedes zafar, tienes cosas que te aplastan, que te hunden. Simplemente recuerda: Cristo vive. Cristo vive. Porque la esperanza de un Cristo que vive es la esperanza que rehúsa rendirse y morir. Es la esperanza que continúa orando. Es la esperanza que continúa creyendo. Es la esperanza que continúa esperando, que continúa buscando. Las iglesias a las que Pedro escribió estaban bajo la amenaza de la persecución. Eso era un hecho sumamente complicado, terrible, pero eso era como vivir hoy día bajo el temor de una guerra o de un terremoto devastador o de una enfermedad mortal, o vivir bajo el temor del colapso de nuestro matrimonio de años o de no alcanzar un logro anhelado. Y eso nos hace preguntarnos: ¿qué es lo que nosotros más tememos? ¿Qué es lo que tú más temes? Hoy seguimos viviendo las secuelas de la pospandemia que recién pasó. Y cuando creímos que todo había terminado, nos encontramos con gobiernos tiránicos, nos encontramos con ideologías destructivas, nos encontramos con amenazas de nuevas pandemias y plagas. Y en medio de todo eso nos preguntamos: ¿qué esperanza tenemos? Mucha gente se desespera al mirar ese panorama. Mucha gente vive con una esperanza contenida al contemplar ese panorama. ¿Qué será mañana? ¿Qué será pasado mañana? Nuestro panorama puede presentarse desolador, pero todo eso llega a ser diferente. ¿Saben por qué? Porque la resurrección de Jesús cambia nuestra visión de la vida. Amén, hermanos. La resurrección de Jesús cambia nuestra visión de la vida, nuestra manera de ver la vida. De Pedro, Juan dice que él un día escuchó que Jesús había resucitado. Vino María Magdalena y les dijo: el cuerpo de Jesús no está en la tumba. Y después vino y les dijo otra vez: yo acabo de ver a Jesús y Él me envió a decirles que Él está vivo, que Él está resucitado, que Él ha resucitado. Y Pedro salió corriendo hacia la tumba y encontró la tumba abierta y entró. Y dice Juan que él vio los lienzos puestos allí y el sudario enrollado aparte. Pero en ese momento Pedro solo vio, él no dijo nada, solamente vio. Pero si bien Pedro negó a Jesús, y cuando Pedro negó a Jesús,
y lo hizo a un lado y le dio la espalda y lo ignoró en su vida, toda su vida colapsó, toda su vida se vino abajo. Pero un tiempo después, Pedro tuvo la oportunidad de dialogar con Jesús. Y esa es la parte más hermosa de esto. Pedro tuvo la oportunidad de dialogar con Jesús. Y en ese encuentro de Jesús con Pedro, o de Pedro con Jesús, Jesús sacó a Pedro del fondo del pozo. Pedro se había regresado otra vez a la pesca. ¿Recuerdan que lo dijimos? Pedro dijo: me vuelvo a la pesca mejor, vuelvo más bien a pescar. Ya por este lado no hay esperanza, con Jesús no hay esperanza, yo me vuelvo a la pesca. Pero su corazón estaba frustrado y su corazón estaba lleno de remordimiento, y Pedro se volvió a la pesca, pero Jesús nunca lo había perdido de vista. Lo más lindo de todo esto es que tú puedes estar muy desesperado o desesperada, tus problemas pueden ser muy grandes, tus conflictos pueden ser muy profundos, incluso tú puedes estar dudando de Jesús y aún pensar que Jesús, ese Jesús que tú has idealizado, te desilusiona o no está a la altura de lo que tú esperas de Él. Tú puedes pensar lo que quieras de Jesús, pero Jesús no te ha perdido de vista. Jesús no perdió a Pedro de vista, porque cuando estaban allá en la barca y siendo que no podían pescar nada, dice Juan que de pronto Jesús se presentó en la orilla del lago, y desde la distancia los discípulos vieron a alguien allá en la playa y dijeron: allá hay alguien, y se acercaron un poco para mirar. Y comenzaron a darse cuenta de que quien estaba allá había encendido una hoguera y al parecer estaba asando unos peces. Entonces alguien más dijo: es que ese es el Señor. Y cuando Pedro escuchó que ese era el Señor, dice que se puso su ropa, porque se la había quitado para estar trabajando en la pesca, se ciñó su ropa y se lanzó al agua. La desesperación de Pedro con su remordimiento era tan grande que él solo esperaba tener la oportunidad de encontrarse otra vez con Jesús. Y cuando llegó allá a la playa, Jesús le tenía preparado un desayuno, y Jesús no le recriminó nada a Pedro, no se quejó de nada, no le reclamó nada, simplemente le dijo: trae más peces de los que pescaron y trae a tus compañeros y vamos a desayunar. Pero luego Pedro, o Jesús mejor, se sentó con Pedro, y observen esto. Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿tú sí me amas? ¿Tú sí me amas de verdad? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Luego le dijo: bueno, apacienta mis corderos. Jesús comenzó a sacar a Pedro del pozo. Pedro, ¿me amas?, le preguntó la segunda vez. Simón le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Pedro siguió saliendo del pozo. Y le preguntó la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Puede llamar la atención aquí la diferencia en las preguntas de Jesús, pero lo que Jesús quería saber era: Pedro, ¿tú sí me amas, aunque sea un poquito? Y Pedro reconoció: sí, Señor, tal vez no te amo con el amor que debiera amarte, pero te amo. Y Jesús le dijo: bueno, entonces yo te restituyo el ministerio que tú pensaste que habías perdido, y te coloco de nuevo en el lugar que te corresponde. Apacienta mis ovejas. Jesús sacó a Pedro del pozo
de la desesperación. Sacó a Pedro hacia una dimensión nueva después de que había caído tan profundamente. Pedro llegó a entender que ahora ya el establecimiento del reino de Dios no sería a su manera, ni con la espada, ni por la fuerza, sino del extendimiento del reino por medio de la palabra de Dios. Ahora, esto demuestra el profundo cambio que se puede experimentar cuando se considera seriamente que Cristo vive y cuando se lo experimenta en la vida cotidiana, más allá de lo meramente doctrinal. Si yo creo que Cristo vive y está conmigo, vamos bien, hermanos, si yo creo que Cristo vive y está conmigo, como Él estuvo ahí con Pedro, si yo creo que Cristo vive y está conmigo, eso cambia todas mis perspectivas. Por más difíciles que puedan presentarse las circunstancias, en Cristo tengo la victoria. Yo creo que este momento presente, esta época presente, o el momento presente de su vida, de su propia historia, debiera hacernos pensar cuál es realmente el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es realmente el propósito de nuestra vida? Yo hace unos años, cuando se dieron esas oleadas de migraciones, de migrantes que trataban de pasar la frontera de México con Estados Unidos, esas grandes oleadas de migrantes, yo leía una historia con una fotografía, un hombre joven. Entiendo que para hacer eso por allá tenían que atravesar un río bastante peligroso. Y mostraron en la fotografía a un hombre joven que tomó a su bebé, se lo amarró a la espalda y trató de cruzar el río, pero la corriente lo arrastró y murió él y su bebé. Y la fotografía lo mostraba ya tirado en una orilla, llevado por la corriente del río, allá hacia una orilla. Se había ahogado con su bebé. Sí, eso hace una persona desesperada. Y nosotros podríamos pensar, bueno, es que hay que hacer lo que se pueda. Y podríamos decir, pues sí, pero al fin de cuentas, más allá de eso, yo creo que Dios tiene para nosotros, aún en medio de la desesperación, tiene para nosotros muchísimas cosas mejores. Si nosotros creemos que Él vive, que Él está con nosotros y que Él conduce nuestra vida. El sentido y propósito de la vida están asociados a la visión que tengamos del Cristo resucitado. Piensa, hermano, mi hermana, ¿qué te dice tu momento actual hoy? ¿Qué nos dice nuestro momento hoy? ¿Cómo está en realidad nuestra vida espiritual más allá de meramente cumplir con lo que es esencial o con luchar con la cotidianidad o con el quehacer de cada día? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupan algunas cosas? ¿Te preocupa tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu salud? ¿Te preocupa el país, el futuro de este país? ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa que tu vida está espiritualmente estancada? ¿Te preocupa una fe que no parece funcionar? Pensemos en la gente a la que Pedro escribió desde Roma. Estaban bajo la insidiosa y estresante presión de la persecución religiosa, ya lo dijimos, pero ¿qué efecto podía tener el recordar esa realidad en una iglesia casi arrinconada por la oposición del medio? Tal vez la gente se preguntaba ¿qué vamos a hacer? ¿Se dejarían amedrentar por esa presión?
no era esa la primera vez que la iglesia pasaba por esto, pero cuando algo nos amedrenta, nosotros nos vemos anulados, estancados. ¿Qué nos amedrenta a nosotros? Pedro sabía lo que era eso. Él también se vio amedrentado y decidido a apartarse del propósito que Jesús tenía con él. Pedro, al ver a la iglesia en esa circunstancia, la invita a releer, a volver a meditar en el hecho de la resurrección. Que las circunstancias se presentan, hay que enfrentarlas, pero hay que hacerlo de una manera diferente. Pedro les hace ver, las circunstancias son inevitables. Ese tipo de cosas, el que los persigan, el que los presionen, el que los amenacen, el que se presenten problemas, eso es inevitable. Pero hay una manera de enfrentar las circunstancias de forma adecuada, de forma correcta. Ya Pedro había pasado por la experiencia de usar la espada y eso no resultó. Pedro había pasado por la experiencia de huir y esconderse y eso tampoco resultó. Pedro había pasado por la experiencia de volver a su antiguo trabajo y eso tampoco resultó. Es solo cuando Pedro escucha de boca de María Magdalena el anuncio de que el cuerpo de Jesús no está en la tumba, de que Jesús resucitó, y Pedro sale corriendo de su escondite. Su encuentro con la tumba vacía comienza a cambiar su perspectiva de las cosas. Pedro aprendió que la resurrección de Jesús le da una nueva visión a la vida. Se puede vivir, se puede servir, se puede seguir al Señor con una esperanza viva. La esperanza es la expectación, la seguridad de que algo llegará a hacerse real. Así que si Cristo vive, hay esperanza. Por tanto, la resurrección de Jesús es lo único que nos saca del anonadamiento. No encuentro una palabra mejor, déjenme explicarles. La resurrección de Jesús es lo único que nos saca del anonadamiento. ¿Qué mejor palabra podríamos usar aquí para describir lo que estoy tratando de decir y lo que Pedro mismo vivió? Anonadamiento es sentirse abatido, desconcertado, es vivir bajo la presión de una desesperación aguantada. Todo habría resultado ser el final si no hubiera sido por la resurrección de Jesús. Lucas nos dice que en los días en que Jesús resucitó, sus discípulos se sintieron anonadados, abatidos, desconcertados y con esa desesperación retenida, aguantada, sin imaginarse ahora qué solución podría tener eso. Lucas nos dice que dos hombres iban caminando hacia una ciudad llamada Emaús, y en el camino otro caminante se unió a ellos y comenzaron a conversar con él. Pero el caminante que se unió a ellos les preguntó: ¿qué es lo que ustedes están hablando entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tan tristes? ¿Por qué están tan tristes? Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ay, es que ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Y él les preguntó: sí, ¿y qué cosas? ¿Qué fue lo que pasó? Y ellos le dijeron: pues de Jesús Nazareno. Jesús Nazareno era un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Para ellos la historia terminó ahí, porque ellos agregaron y dijeron: y nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Sí, nosotros esperábamos que Él
Era el que nos iba a solucionar los problemas que tenemos. Saben, hermanos, saben, es muy natural enfocarnos en lo negativo y perder de vista lo realmente importante. Jesús les hizo ver a estos hombres que el final de la historia no era ese, de que en realidad la historia apenas estaba comenzando, porque el hecho de la resurrección de Jesús fue lo que cambió todo, y lo cambia todo y le da un rumbo nuevo a todo. En la tempestad en el mar, mucho tiempo antes, cuando Jesús iba en una barca con sus discípulos y él se quedó dormido en la barca y vino una tempestad y la barca casi se hundía. Sí, los seguidores de Jesús se llenaron de pánico al ver el viento y al ver las olas insuperables, a pesar de que Jesús estaba ahí. Y eso es sórdido anonadamiento. Jesús demostró ante ellos su poder y les enseñó a poner en Él su fe y su mirada. Que lo que sea que haya que enfrentar, hagámoslo con la mirada puesta en el que es esperanza viva. El Cristo resucitado es el Cristo que viene a estar con nosotros, viene a caminar con nosotros, viene a acompañarnos en todo momento e ir con nosotros incluso hasta el fondo del pozo. Tras su resurrección, Jesús entró en la dimensión de una presencia permanente con nosotros y con su iglesia. Por la resurrección de Jesucristo sabemos cuál es el destino último que nos espera después de atravesar este valle de lágrimas. Con razón Pedro habló de una esperanza viva. Con razón dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, nos permitió volver a vivir, nos devolvió el alma, nos devolvió la esperanza, nos devolvió el sentido de la vida, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, hermanos, la resurrección de Jesús nos sostiene en nuestras luchas, en nuestros conflictos, en nuestros problemas, en obedecerle en la misión que Él encomendó a la iglesia. La resurrección de Jesús nos afirma también en que no todo se limita a esta vida, sino que más allá de todo lo que podamos experimentar en esta vida, hay una realidad eterna que Jesús nos demostró al volver otra vez a vivir. Y estamos seguros en Jesús aquí en esta tierra, pero también lo estaremos allá para siempre. Eso es la razón por la que muchas veces cantamos: porque Él vive, triunfaré mañana. Amén. Porque Él vive, triunfaré mañana. Cristo vive, y si Él vive, nosotros viviremos. Gracias a Dios por la resurrección de Jesús y porque Él anda con nosotros cuando tenemos nuestra fe puesta en Él. Cristo, el Cristo vivo, está con nosotros. Dios bueno, te alabamos y te exaltamos, Señor Dios, en esta hora. ¿Qué podemos decir, Señor Dios? Ayúdanos, Señor, a ser más conscientes de la realidad, no solo de que Cristo vive, sino de saber que Cristo no está por allá, quién sabe dónde, sino que está aquí con nosotros, está aquí conmigo, y que como a Pedro, Jesús también nos llama a nosotros a sentarnos con Él, a recibir palabra de Él, a desayunar con Él, a compartir con Él y a darnos cuenta de que Él está vivo y de que tiene un propósito nuevo, un propósito renovado para nuestra vida. No, la historia no terminó cuando Jesús fue sepultado.
La historia no terminó cuando Jesús ascendió al cielo. No, la historia comenzó cuando Cristo vino a estar presente en nuestro corazón, en nuestra vida. La historia continúa en la medida en que nosotros vivamos con la certeza de que Jesús está ahí, está conmigo, está con mi familia, está con mi esposa, con mis hijos, está con la iglesia, está con todos aquellos hombres y mujeres de fe que han puesto su esperanza, que hemos puesto su esperanza en Él. Por eso te rogamos, Señor Jesús, hazte más real en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las circunstancias de nuestro diario vivir, no con desesperación, sino con esperanza y con la certeza de que tú estás presente con nosotros. Líbranos, sácanos, Señor, del pozo de la desesperación y permítenos vivir una vida con sentido y propósito cada día. Gracias, Jesús, porque vives, y a ti te damos la honra y la gloria y la alabanza hoy por siempre, en tu nombre, Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, grandemente. Amén y amén. Bueno, pongámonos de pie, por favor, póngase de pie.